Bueno, la clase pasada lo que hicimos fue hacer un repaso de números complejos. Que no sé, yo me imagino que uno de primera entrada se puede preguntar qué vamos a hacer con números complejos, por qué vamos a usar números complejos. De hecho, yo recuerdo una historia de alguien que estaba en cálculo 2 y como que se moría de risa y le decía al profesor que para qué le iba a servir eso a él. Entonces el profesor le preguntó qué estudiaba y él le dijo que ingeniería eléctrica, y el profesor se moría de risa. Porque nosotros sí usamos eso. Y aquí, digamos, nosotros sí usamos eso, 2 puntos. Y 2 puntos es la clase de hoy. Ya vamos a empezar con eso. Entonces, empezamos y podemos decir que el tema es impedancia. Como la mayoría ya llevó física 3, ya tiene una noción de esto, yo espero que lo que veamos aquí venga a llenar con ciertos huecos que pudieron haber quedado a lo largo de eso. Me toca copiar bastante, entonces lo que voy a hacer es voy a copiar y después explico lo que acabo de copiar. Pero acá sí no se ve. No. ¿Qué hacemos? ¿Esto o esto? Desde pasivo, el desfase entre dichas semillas. ¿Así? No. Bueno. Buscar el file. ¿Ah? No estoy ciego entonces. Sí, así.
Sumamos alguno que se hace lo puro. En vez de hacer así, R30. en vez de acercarlo como. Dos paños azules. ¿Qué pasó?
No más atrás. No, la primera vez que lo veo y este es mi Ejemplo. Porque me desempeño. Pero sí, aquí, lo suyo. Lo llevo ya. Ya se quita todo. Ya se quita todo. Una mano por todo. Y agarrar. dentro de la casa. Seguridad. Pasa. Captura segura. Comunicación inclinada. Jessica es muy así. Demasiado.
ya hay suficiente para copiar. Les doy un chance para que terminen de copiar y ya van a explicar todo esto. ¿Está bien? Pausa, ¿no? Vamos a parar la grabación. Ah, fue. Porque el poder dice que está ahí con internet, ¿no? Porque no vuelvo a ver. Casual. ¿Cómo vamos? ¿Tienes falta de copiar? Bueno, voy a empezar a explicar. Entonces tenemos impedancia, dice, es una propiedad física expresada mediante un número complejo que representa en corriente alterna, y entendamos que la impedancia está definida en corriente alterna. Lo que representa es tanto el cociente de las amplitudes de las señales de tensión y corriente asociadas a un elemento eléctrico pasivo, como el desfase entre dichas señales. Tratemos de pensar eso como si fuera circuitos 1. Si tenemos una resistencia, nos dice ¿qué es la resistencia? Okay, la resistencia es para un voltaje dado cuánta corriente le pasa a este elemento. ¿De acuerdo? Ahora, la impedancia viene a ser algo así, solo que relaciona dos cosas. Necesitamos tener dos, digamos, piezas de información. Necesitamos conocer cómo se relacionan las amplitudes y cómo se relacionan los desfases. ¿De acuerdo? Y tratemos de entender como que la impedancia lo que viene a sustituir es a todos los elementos pasivos que conocemos hasta ahora. Digamos, ya sean resistencias, inductores y capacitores. Y como hemos visto que algunos de ellos provocan desfase, la resistencia no, pero los demás sí provocan un desfase, entonces la impedancia tiene que poder caracterizar ese desfase. Y la forma de hacerlo es mediante, bueno, ya lo vamos a ver. Dice, en un circuito AC, las impedancias constituyen elementos pasivos representados por el símbolo este. Es decir, en lugar de usar una resistencia, ahí, digamos, como el resortito, digamos, en lugar de usar el colochito y el capacitor, vamos a usar esto, un cuadrito. Y ese cuadrito va a tener una impedancia o va a tener algo que lo caracteriza, que es una Z. Y va a estar asociado a una señal de tensión, una señal de corriente y una señal de tensión en sus terminales. Y aquí hago énfasis en que es un elemento pasivo que estamos representando y por eso le pongo convención pasiva. En realidad no está muy bien usar I de T con Z, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora consideremos como que esto es correcto.
Y aquí el V de t es una señal sinusoidal V0 coseno de omega t más alfa. Recuerden que yo a lo largo del curso, para mí a lo largo del curso, alfa representa el desfase de una tensión. Y después tenemos I de t, que es I0 coseno de omega t más phi. Recuerden, phi para mí representa el desfase de una corriente. ¿Está bien? Entonces, las impedancias usualmente se representan de dos formas. Como son números complejos, las podemos representar con formas de números complejos. Entonces, las dos más usuales son la forma fasorial, es decir, magnitud y ángulo. Entonces, tenemos z, que es un número complejo. Tenemos una magnitud de z, que se mide en ohms, porque las unidades son cociente de tensión y corriente. Esto de aquí es ángulo d como un número complejo. Y el zeta, vamos a entenderlo y traten de, estos son como los conceptos que tienen que ir quedando. Yo trato de repetirlos a lo largo de las clases. El zeta lo vamos a entender como el atraso de I de t respecto a V de t. Se mide en radianes o en grados. ¿De acuerdo? Entonces el zeta lo vamos a entender como el atraso. Y ahora hago un poco más de énfasis allá. Y recordemos que el zeta es igual a alfa menos phi. Yo trato de mantener la notación, entonces donde veamos zeta, es el mismo zeta en todo. Es decir, el zeta, siempre que veamos zeta, zeta va a ser igual a alfa menos phi, donde el alfa es el desfase de la señal de tensión y el phi es el desfase de la señal de corriente, ambas asociadas a un elemento eléctrico, por ejemplo, este de aquí. ¿De acuerdo? Esa es una de las representaciones. Como es un número complejo, también tenemos la notación cartesiana. La notación cartesiana, recordemos, es z igual a parte real más parte imaginaria. Entonces, de nuevo, z es la impedancia, se mide en ohms, es un número complejo. Tenemos R, que es la resistencia medida en ohms, y X, o bueno, JX, aquí estoy hablando nada más de la X, es reactancia, que la medimos en ohms, la cual puede ser inductiva o puede ser capacitiva. Entonces, vamos aquí a ver cada una de las partes. La notación más usual, bueno, no es demasiado usual, en realidad, pero yo prefiero esta. Vamos a encontrar las dos a lo largo del curso. La magnitud de Z representa el cociente entre las amplitudes de VC, entre las amplitudes VO, E y O. Indica cuántas veces es mayor la amplitud de VT en volts respecto a la amplitud de I de T en amperes. Lo anterior para un mismo elemento, eléctrico. Vamos aquí con el zeta. Dice, zeta representa el desfase relativo de V de T respecto a I de T. Puede entenderse como el atraso de la corriente respecto a la tensión. Y aquí tenemos esta ecuacióncilla. Ahora voy a hacer algunos comentarios aquí. Estos son como borrador. Si ustedes quieren los anotan. Si no, pongan atención por lo menos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque esto ya abre como mucha, es decir, ya abre como el espacio, ahí es como estamos haciendo un loco. Profe, Dígame. entonces esto es un 0 entre I sub 0. ¿Sí? V0 entre I sub 0. ¿Estamos bien? ¿Seguros? Profe, más o menos el concepto de reactancia. Ok. Aquí vean, van a ver muchas cosas y esto no es solo en este curso. Este curso es como el que inaugura eso en sus vidas, digamos. De hecho no, pero es como el que lo pone en aplicación más rápido. Hay cosas en ingeniería que uno no puede explicar físicamente, sino, digamos, ¿cómo explica usted físicamente la S de la transformada de Laplace? Está un poco raro. Entonces, hay muchas cosas en este curso que lo que vienen a hacer son herramientas o son consecuencias de una transformación matemática que uno hace. Entonces, sabemos, por eso me gusta hacer una introducción al inicio, porque ahora los voy a llevar a esa introducción que hicimos. Nosotros vimos que los elementos pasivos, al aplicarles una tensión y corriente alterna, generan corrientes y las corrientes tienen una diferencia en amplitud y una diferencia en fase. Entonces, decimos que la impedancia va a poder representar tanto el desfase como la diferencia de amplitudes, como la relación de las amplitudes.
Para hacer eso, es decir, como los números complejos permiten llevar dos informaciones, digamos, dos piezas de información, una magnitud y un ángulo, vamos a usar el concepto de impedancia para tratar de representar ese efecto que cambia las magnitudes y que cambian los desfases. Entonces, si estamos trabajando con un número complejo, que es este, ¿verdad? Aquí digamos que hay un cierto significado físico de esta expresión. Esto me va a relacionar, eso lo expliqué en estos dos párrafos, esto me va a representar cuánto digamos, que la relación entre las amplitudes, y esto me va a representar la relación entre los desfases. ¿De acuerdo? Esto sí tiene cierto sentido físico. Ahora, esto de aquí es un poco más difícil encontrar un sentido físico. Yo no sé cómo representar, digamos, cómo decirle, es decir, no sé cómo decirle a usted qué representa esto de forma directa. Lo que le puedo decir es, ok, esta expresión, ¿a usted le parece que tiene sentido? Más o menos. Si esto es un número complejo, puede representarse tanto así como así. Entonces, lo que le puedo decir es, esta representación sale como una consecuencia de esta representación. Esta tiene sentido físico, pero tiene como consecuencia esto, que tal vez no es tan obvio, es decir, que tengo yo que esto tenga R y que esto tenga JX. Digámoslo así. Si quisiéramos entenderlo de alguna forma, el JX lo que representa o es la parte responsable de que aparezca un desfase entre las señales. Tenemos una resistencia, digamos, imaginémonos que estamos en corriente directa donde no hay reactancia. R no provoca ningún desfase, pero esto sí provoca desfase. Entonces, si todavía está ahí como más o menos, es decir, si lo que acabo de decir más o menos, estamos bien. Tal vez necesitamos avanzar un poco más para ya poder terminar de ligar todos los conceptos. ¿Algo más? ¿No? Bueno. Ok, entonces el cita va a representar el atraso. Entonces, voy a poner un ejemplo aquí. Esto es lo que digo que es como borrador. Vamos a poner por acá que digamos que tenemos una Z y mi Z es igual a 5 ohms ángulo de 30 grados. Además de eso, tal vez ahora no sabemos qué está pasando, pero pronto ya lo vamos a saber. Digamos que tenemos una señal VDT que tiene, vamos a ver, 10 volts, coseno de 377T más 20 grados. Pensemos en que tenemos una señal así. Y pensemos que estamos en un elemento de esta forma. Bueno, pongamos de una fuente por acá. Entonces pensemos que tenemos un elemento que es al que llamamos Z. Ahorita vamos a ver de dónde sale ese elemento, pero pensemos que lo tenemos y que ese elemento está caracterizado por esto. Es decir, una impedancia que en forma fasorial está expresada como 5 ohms ángulo de 30 grados. Y ahora yo les digo a ustedes, ok, vamos a alimentar ese elemento con una tensión de 10 volts coseno de 377T más 20 grados. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuál es la señal de corriente? ¿Cuánto es IDT? ¿Cuánto vale IDT? Y los dejo un tirito como para que lo piensen. ¿Cuánto vale IDT en este caso? Y para el IO se puede aplicar el IO. Para el IO. Ok. Sí, pero en este caso no quiero decirle ley de Ohm. Yo sé que tal vez ustedes ya lo saben de física 3, pero quiero
ir a partir de lo que hemos mencionado. Es decir, mencionamos que la magnitud de Z lo que representa es el cociente de las amplitudes de VO e IO. 2. ¿Por qué? Porque yo digo que. Es decir, básicamente lo que pensamos es esto. 5 ohms es igual a 10 volts entre I sub 0, ¿cierto? Porque la magnitud de Z lo que representa es el cociente entre las amplitudes de V0 e IC. Entonces de ahí podemos despejar y aquí vamos a tener un 2 amperes. ¿Qué sigue? Ok, no hemos dicho nada con respecto al coseno, es decir, el coseno sigue siendo coseno. No dijimos nada respecto a la frecuencia, 377T. ¿Qué más? Ok, ¿cuánto es el ángulo? Menos 10, ¿verdad? Nada más revisemos lo que tenemos allá arriba. Dice, cita representa el desfase relativo de VT respecto a I de T. Puede entenderse como el atraso de la corriente respecto a la tensión. Entonces, si yo llego, ¿cómo leo yo esto? Ok, yo digo, ok, la tensión es 5 veces, la amplitud de la tensión es 5 veces más la amplitud de la corriente en ese elemento. ¿Cómo leo yo esto? Ok. A partir de esto, pues, digamos, puede entenderse como el atraso de la corriente respecto a la tensión. Entonces yo voy a decir, ok, la tensión está atrasada 30 grados respecto a la señal. Perdón, no sé si lo dije mal, voy a decirlo de nuevo. La corriente está atrasada 30 grados respecto a la señal de tensión. Ok, es cierto, ok. Esta es 5 veces más que esta, y esta de aquí tiene 30 grados, va a 30 grados atrás que esta. Y eso es lo que representa la impedancia. ¿De acuerdo? Más o menos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Okay. Continuamos entonces. Entonces aquí es importante recordar la magnitud de la impedancia, lo que me da es la relación de las amplitudes. Y el ángulo de la impedancia lo que me da es, entendámoslo así, el atraso de la corriente en el elemento con respecto a la tensión en el elemento. Ah, ok, no, voy a hacer un ejemplo más. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Y en este ejemplo, después vamos a borrar esto y hacemos un ejemplo más. Para ver si le respondo mejor a Kevin. Digamos que tenemos aquí 5 ohms menos 5 menos J 5. Tenemos una impedancia que es diferente, ¿verdad? Tenemos ahora expresada en forma cartesiana. Ok, ¿cómo interpreto yo esto? Ok, de nuevo, es lo que mencionaba aquí, ya no es tan fácil, por lo menos esto tiene su utilidad, pero si llegamos a tratar de interpretarlo como lo hemos visto hasta el momento, es un poco difícil. Yo les pregunto, ok, si yo les doy que V de T es igual a 10 volts por coseno, la misma coseno de 377 T más 20 grados, si yo les pregunto cuánto es la corriente, ¿qué me dicen? No está tan fácil, ¿verdad? No está tan directo. Pero bueno, si esto es un número complejo, esto tiene varias formas de expresarse. Así parece no tener tanto sentido físico como si lo expresáramos como una magnitud y un ángulo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería la magnitud? Yo lo voy a poner de un solo, de 5 raíz de 2. ¿Verdad? Ustedes lo pueden verificar.
5 raíz de 2 ohms por ángulo de, ¿cuál sería el ángulo? Menos. Menos 45. Es decir, tratemos de interpretarlo así, pensemos en el, es como buena práctica hacerlo así. Pensemos en que tenemos un eje real, un eje imaginario, tenemos parte real positiva, es decir, estamos en el semiplano derecho, parte real negativa, estamos aquí en el cuadrante 4, digamos. Nuestro número complejo anda por aquí y si lo medimos respecto al eje real positivo, que es donde lo hacemos usualmente, mi ángulo va a ser de menos 45. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Entonces aquí está. 45 grados negativo. Ok, ¿cómo queda esto? ¿O cómo leemos esto? Entonces podemos decir, ok, la tensión es 5 raíz de 2 veces, la amplitud de la tensión es 5 raíz de 2 veces más grande que la amplitud de la corriente para este elemento. Y hay un atraso de menos 45 grados. Suave, como un atraso de menos 45. ¿Qué representa eso? Nada. Entonces, vamos a entender que un atraso positivo es un atraso positivo, como en el caso anterior, que eran 20 grados, ¿no? ¿Cuánto era? 30 grados. 30. 30 grados era un atraso positivo, porque vamos a leer esto como el atraso, eso iba a representar atraso en la corriente. Esto, que es un atraso negativo, lo que va a representar es un adelanto en la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, si quisiéramos relacionar acá, vamos a tener aquí 2 entre raíz de 2 por coseno de 377t y aquí más 65 grados. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer algo aquí. Esto lo hago, tal vez algunos digan, sí, sí, eso es obvio. Digamos, un semestre lo hice y todo el mundo fue como mind blown. ¿Cómo podemos simplificar esto? Exacto. Si yo hice eso y la gente se asustó. Entonces esto es igual a raíz de 2. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esto es raíz de 2 al cuadrado, entonces cancelo un raíz de 2 con el raíz de 2 de abajo. Y sale eso. Eso es como algo que suele aparecer en el curso, entonces lo menciono de una vez. Bueno, y ahora sí continuamos. Aquí. Digo, mucho como a las 2. Sí. Tenemos tarea para hoy en 8, ¿verdad? No, ¿Qué? no, ¿Sí? no. Ay, ahora no, ¿verdad? Ah. Nada más reviso el video a ver si es cierto. Ah. Para que se acuerden. Notación fasorial, entonces seguimos aquí. Notación fasorial. No, creo que es como me llaman. Notación fasorial.
Quedé muy abajo aquí. Cualquier cosa les digo. Si alguien no lee, me dice y dicto lo que dice. Quiero ver qué es. Porque no me gusta esa publicidad. Si es algo así, que lo voy a ver. O sea, y Amazon Students, que es un Amazon Prime. Amazon Students es un plan personal gratis. Para que revisar Yo no consigo esos. Vamos a ver la foto. Bien, ¿no? Siempre me pasa lo mismo. Casi. No es posible. Aquí vamos a hacer un sí. Ya voy. Nada más termino la tabla y lo dejo ahí y leo lo que dice. Lean ustedes, porque ¿qué es lo que...? Este párrafo, ¿verdad? Lean un toque. Esto. El último. A los compañeros, por favor. Dice, esto ya que R en general es positivo, una excepción de esto son las impedancias equivalentes de Norton y TV. Tranquilo, tranquilo. Sí, perdón. Otra vez, vea. Esto ya que R en general es positivo. Punto. Una excepción de esto son las impedancias equivalentes de Norton y Thevenin en circuitos con fuentes dependientes. Y eso es todo ahí. Gracias. Ahí los dejo que copien. La F de facilidad. Forma facial y forma. Aprovecho para repasar nombres una vez más. Sebastián, Valeria, Carolina, Elvis,
Jonathan, Kevin, Jason, Pablo, Marco, José Ignacio, Carolina, Fernando, se me olvidó el suyo, tanto que. ¿Con qué empezaba? ¿Qué comen? Andrei, cierto. Andrei. Sí. Por allá está Felipe, Nicolás, Santiago, Paula, Javier, Esteban, Aarón, José David, Laureano, Helen, Sofía, Jorge, Leo, David, Edwin, Luis, que se me olvidé, Luis y Isaac. André, creo que me quedó faltando. Una clase más y ya me lo sé. ¿Cómo van copiando? Pues? ¿Quiénes faltan? Pero voy a seguir, como nadie dice nada, voy a seguir. Entonces vamos a revisar esto que dice aquí. Entonces, hasta el momento, bueno, lo que teníamos hasta la pizarra anterior era que íbamos a trabajar con elementos pasivos que eran números complejos que iban a ser las impedancias. Ahora, no tiene mucho sentido, bueno, eso fue como que una transformación, ¿verdad? Lo que quiero que se entienda con esto es, eso de números complejos es una herramienta nada más, digamos, eso no es necesario, o más bien, no es útil tratar de entender la I o la J de los números complejos en el mundo real, porque no tiene una utilidad. La utilidad que podemos sacarle a eso es que, bueno, lleva dos piezas de información, lleva la magnitud y bien lleva el desfase. Salud. Y como lleva las dos, nos es útil, porque las señales sinusoidales tienen diferencias en magnitud y tienen diferencias en fase, y solo por eso lo vamos a usar. ¿Qué significa la J? Bueno, no quiero hablar de eso, ¿verdad? Entonces, la cosa es, vamos a trabajar las señales sinusoidales, también las vamos a representar como números complejos, porque también tienen características similares. ¿Por qué? Porque tienen una magnitud y tienen un desfase. ¿De acuerdo? Entonces ahí se nos parece un poco. Entonces dice, ahí es donde viene esto de notación fasorial. Dice, corresponde a la representación de señales V de t e I de t sinusoidales en el tiempo mediante números complejos, usualmente en notación fasorial. Las impedancias a veces vienen en notación fasorial, a veces vienen en notación cartesiana. Las señales V de t e I de t siempre, digamos, en el 98% de los casos las vamos a encontrar en forma fasorial. Es muy inusual que nos toque trabajarlas en forma cartesiana, pero sí hay casos. Ahí como que usted está haciendo algo ahí, un poquito ahí, tiene que pasarlo a cartesiano, pero es decir, es un número complejo. Yo lo puedo pasar a cartesiano, pero casi no se trabaja así. Entonces tenemos esta tablita, dice señal en el tiempo. Ok, para una señal en el tiempo, esto es como hacer una transformación. Vamos a entender que una señal en el tiempo v de t es igual a v0 coseno de omega t más alfa, va a tener un fasor asociado que vamos a llamar v mayúscula con techo, que es igual a v0 entre raíz de 2, v0 entre raíz de 2 ángulo de alfa. Y vamos a tener que, si tenemos una señal i de t igual a i0 coseno de omega t más phi, vamos a tener un fasor asociado a esta señal que es igual a i0 entre raíz de 2 ángulo de phi. ¿De acuerdo? Ahorita hablamos de esa raíz de 2. Tal vez en física lo vieron sin esa raíz de 2, no sé. Yo cuando llevé el tema de circuitos en corriente alterna no nos enseñaban números complejos en física 3. Yo creo que eso ya ha cambiado. Ustedes sí lo vieron con números complejos, ¿cierto? Bueno. Dice, se define, pues vamos a definir VEF o V eficaz igual a VRMS, que es igual a V0 entre raíz de 2. Y vamos a definir IEF igual a IRMS, que es igual a I0 entre raíz de 2. Estos de aquí los vamos a definir como valores eficaces o valores RMS. Esto viene de una integral. En este momento no la recuerdo, pero
De esa integral uno es el cálculo del valor de RMS. Entonces, ¿qué significa esto? Esto viene a ser, digamos, si quisiéramos entenderlo de alguna forma, aquí podemos poner la integral, pero no la vamos a aplicar de forma directa. Si no, nada más vamos a entender que el valor eficaz para una señal sinusoidal es V0 entre raíz de 2. Y eso viene a ser como... Esto tiene que ver con el... ¿Se acuerdan que la clase pasada, yo creo que al puro final hablamos de eso? Yo les pregunté que cuánto era la tensión que había en un tomacorriente. Ustedes me dijeron que 120 volts. Y después yo les dije que cómo era eso de 120 volts, que eso que representaba. Algunos me dijeron que la amplitud, otros, creo que alguien por ahí dijo que era el valor RMS. Entonces digamos que ese valor lo que representa es, digamos, alguien me dijo que el valor promedio, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que no era el valor promedio porque una señal sinusoidal tiene un promedio de 0. Pero pensemos en esto, yo llego y pego una resistencia ahí, yo llego a agarrar una resistencia y la pongo ahí. La resistencia va a disipar una potencia promedio de 0. Sabemos que no. Aunque la señal de tensión sube y baja y el valor promedio es de 0, cuando estamos en el semiciclo positivo estamos disipando una potencia. Y cuando estamos en el semiciclo negativo también estamos disipando una potencia, es decir, esas dos potencias se van a sumar. Entonces, en promedio, sí hay un valor promedio de resistencia, diferente de 0. Entonces, el valor RMS es, ok, podemos entenderlo así. Imagínense que yo tengo dos tomas, esos dos tomas de aire, ¿verdad? Uno es en alterna y otro es en directa. Entonces, digamos que yo tengo vamos a hacerlo por aquí. Tenemos que hacer un toma. Tenemos por aquí otro toma. Entonces, este es en AC y ese es en DC. Sí, ese es RMS, es raíz cuadrático medio. En realidad eso es root mean square, digamos. Ok, si tenemos... En este vamos a decir lo que tenemos en realidad. Lo que tenemos en realidad son señales sinusoidales que tienen, eso es lo que está en el tomacorriente, digamos. Ahí llega una señal sinusoidal que está por V de t igual a, me parece que es 171 más o menos, volts, coseno de 377. Okay. Digamos que esas son las señales que están llegando ahí. Una señal sinusoidal con una amplitud de 171 volts. Ahora, si yo pego una resistencia ahí, va a disipar una potencia establecida. Si yo la pego aquí, ¿qué pasa si yo pego? El concepto de RMS podemos entenderlo así. Si yo agarro esa resistencia y la quiero poner a un tomacorriente DC de forma tal que me disipe la misma potencia que en este caso, ¿cuánto valor tiene que tener eso? Y la respuesta es el valor RMS. Es decir, si yo pegara la resistencia a 120 volts DC, me disipa la misma potencia que cuando lo conecto a 171 volts en AC. ¿De acuerdo? Es más o menos como si esto fuera DC, ¿a cuánto sería equivalente? En términos de una potencia. Es algo así. ¿Saben? Y si no, está el concepto de la integral. Entonces, hay algo aquí. El libro, y tal vez en Física 3, no sé cómo lo han visto, no define el concepto de fasor a partir del valor RMS. Si se fijan aquí, nosotros usamos el fasor como valor RMS aquí en la magnitud. Hay gente que no lo define así, hay gente que lo define con la amplitud. Yo lo hago de esta forma porque incluso posteriores de la carrera van a asumir que este concepto. Es decir, en máquinas eléctricas 1 usan ese concepto, en máquinas eléctricas 2 usan ese concepto y en transmisión de potencia, que los de potencia lo tienen que llevar, usan ese concepto. Entonces, para prepararlos. En realidad yo creo que es más popular eso. Lo que pasa es que un nivel muy básico, como es el libro, no lo ponen de esta forma, sino que lo ponen... Es decir, lo que quiero decir, el libro dice que el fasor es VO, ángulo de alfa. Pero nosotros vamos a decir que es VO entre raíz de 2. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, continuamos con esto. Dice impedancia, reactancia y resistencia. Entonces tenemos Z es igual a R más JX, eso es lo que mencionamos antes.
Como son números complejos, no podemos trabajarlos como números complejos. Entonces usamos varias reglas que usamos en el repaso de números complejos. La magnitud va a ser igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y le sacamos raíz. El ángulo o la fase va a ser igual al cotangente de la parte imaginaria entre la parte real. Y aquí para eso pensamos en este plano, donde es un plano en donde el eje X corresponde a R y... No, más bien, creo que esto queda mejor así. Voy a cambiar. Simplemente pongamos aquí parte real y aquí vamos a poner parte imaginaria. Entonces, en el eje real tenemos la R. Vamos, aquí tenemos Z, el número complejo Z, que tiene una magnitud, tiene la parte o la proyección sobre el eje real es R y la proyección sobre el eje imaginario es X. ¿Sí? Bueno. Y aquí tenemos eso. Esto aquí lo podemos ver como las proyecciones del número complejo sobre los ejes real e imaginario. Entonces, de reactancia, usualmente le mencionamos que tenemos, o decimos que tenemos dos tipos. Reactancia inductiva. La reactancia inductiva la definimos de esta forma. La reactancia capacitiva la definimos de esta otra. Ahorita vamos a entrarnos un poco de dónde salen esas cosas. Y en general, la reactancia capacitiva es negativa. Tiene un menos aquí. Ahora, aquí como cierta controversia, a ver, hay gente que prefiere que el XC sea internamente negativo. Es decir, eso lo voy a explicar después. Eso lo explico después. Mejor, porque necesito un ejemplo. Ok, tenemos esta nota. Pensemos en esta nota un tirito. Dice, nota, en general el valor de cita, que es lo que representa, es el ángulo de la impedancia, que es alfa menos phi. En general el valor de cita se encuentra limitado al intervalo de desde menos 90 grados hasta 90 grados. O desde menos pi medios hasta pi medios. Eso es si lo hacemos en radianes. Es decir, estamos siempre en este semiplano, en el semiplano derecho de esto. ¿Por qué? Porque si tenemos un ángulo más grande de 90, más grande que 90, digamos por acá, eso significa una parte real negativa, y una parte real negativa significa una resistencia negativa. Y en general eso no lo vamos a tener. Entonces a veces en un examen sale algo y dan algunos valores de impedancia, y hay varios valores de impedancia, usted dice, ¿cuál es el que yo escojo? Tengo que escoger, bueno, dependiendo del caso, tengo que escoger el que tenga la parte real positiva porque representa una resistencia positiva, no representa una resistencia negativa. Es decir, resistencias negativas como tales no las vamos a tener, porque sería como un bichillo que yo conecto ahí y el bicho empieza a entregar potencia, que no es lo que hacen, ¿verdad? Ahora, hay casos particulares. Aquí dice, bueno, aquí dice esto ya que R en general es positivo. Una excepción de estos son las impedancias equivalentes de Norton y Thevenin en circuitos con fuentes dependientes. Ahora, yo no sé si se acuerdan de esto, el circuito es uno, pero cuando uno tiene un circuito equivalente de Thevenin o un circuito equivalente de Norton y uno saca la resistencia equivalente de Thevenin o la resistencia equivalente de Norton, esos valores pueden quedar negativos. ¿Recuerdan eso? Y eso es porque esos valores absorben los valores de las fuentes dependientes que tienen adentro, y las fuentes dependientes pueden estar entregando potencia. Entonces, al final de cuentas, podemos tener que esa resistencia equivalente, que no solo representa resistencia, sino que también representa fuentes, puede estar entregando potencia. ¿De acuerdo? Entonces, un circuito real, construido físicamente, va a cumplir estos intervalos. Pero si tenemos un circuito ficticio, como un circuito equivalente de Thevenin o un circuito equivalente de Norton, puede darse el caso donde nos salgamos de ese intervalo. ¿De acuerdo? Bueno. Y ahora vamos a hacer esta tablita. Dice RL y C tienen una impedancia asociada en AC. Y vamos a ver cuál es esa impedancia asociada en AC. Entonces, para esto, yo les dije que íbamos a estar como volviendo a lo del principio. Empezando el curso, ¿qué fue lo primero que hicimos? Así lo veamos, después de analizar las características de la onda sinusoidal, ¿qué fue lo primero que hicimos?
Y analizar los elementos pasivos. Es decir, una fuente y un elemento para ver qué pasaba con esos bichos, ¿verdad? Entonces, vayan a sus cuadernos y regresen a las conclusiones que teníamos. Ahí es como que hicimos un circuito que era fuente, resistencia y sacamos unas conclusiones. Después sacamos un circuito que era fuente, inductancia y sacamos unas conclusiones. Esas son las que me interesan a mí. Entonces, ubíquense si quieren el de la resistencia. ¿Qué conclusiones tiene por ahí? Vamos a ver, Santiago, ayúdeme ahí con las conclusiones. ¿Las tiene por ahí? Para revisar que la señal de corriente tiene una amplitud dada por el cero entre el. Ok. Tenemos vamos a ver lo que vamos a hacer aquí. Vamos a llenar esta tabla ahí por un toque. Vamos a llenar esta tabla. Entonces, vamos a tener forma fasorial. La forma fasorial sabemos que es una magnitud de un ángulo. Entonces, yo voy a poner aquí el ángulo D nada más. Ángulo D y aquí ángulo D y ángulo D. Entonces, otra vez la conclusión, ¿cómo fue? La señal de corriente tiene una amplitud dada por el cero entre el. Ok. Lo que me está diciendo Santiago es que una de las conclusiones es que I0, para el caso de la resistencia, era igual a V sub 0 entre R. ¿Qué representaba la magnitud de esto? Entonces, si yo despejo de aquí, yo digo que la relación de la tensión con la corriente es R. Entonces aquí lo que va es R. ¿Sí? La siguiente conclusión, por favor. El desfase entre la corriente y el voltaje es nulo. Ok, el desfase entre la corriente y el voltaje es nulo. ¿Qué va aquí entonces? Un cero. Cero, porque este es el atraso de la corriente respecto a la tensión, entonces el atraso es de cero. Entonces vamos a poner un cero. Ok, eso es un número complejo que quedó aquí, en el eje real. Ok, ¿cuál es la forma cartesiana de esto? R más 0J. Entonces vamos a poner R. Podría poner más 0J, pero se va a ver más tonto, entonces no. Dejémoslo así. Ok, la siguiente conclusión, si quiere Kevin, ayúdeme ahí con el inductor. Las conclusiones para el inductor. La señal de corriente tiene una amplitud dada por V sub 0 entre omega L. I sub 0 es igual a V sub 0 entre omega L. Ok, entonces hago lo mismo. Omega L es igual a V sub 0 entre I sub 0. Entonces, ¿qué pongo aquí? Omega por L, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la siguiente conclusión? La señal de corriente está trazada y medios respecto a la señal de tensión. ¿Qué pongo aquí entonces? Ok, positivo o negativo, ahí está la controversia. Positivo o negativo. La corriente atrasa, ¿verdad? Lo que va aquí, habíamos dicho, bueno, ya no lo tengo aquí. Lo que va aquí, habíamos dicho que era el atraso. Entonces, si va atrasada, ok, está bien, entonces va positivo. Aquí va a empezar a usar grados, entonces pongámosle 90 grados. ¿Cómo se traduce esto a forma cartesiana? Y un valor más J omega L. ¿Verdad? J. Ok, hay algo que no he apuntado, que debería haber apuntado, y no sé dónde ponerlo ahora. ¿Cómo se pone J en forma fasorial? ¿A qué es igual J en forma fasorial? ¿Cuánto? 1 ángulo de 90. 1 ángulo de 90 grados. J es igual a 1 ángulo de 90 grados.
Entonces esto lo podemos representar como J omega L. ¿Cómo está el caso del capacitor? Entonces ahí, ¿quién? Elvis, ayúdame con las conclusiones del capacitor. La señal IDC tiene una amplitud dada por V0 entre 1 entre W. Ok, ahí habíamos hecho algo raro. I sub 0 es igual a V0 entre 1 sobre omega C, ¿cierto? Eso es nada más para que yo sabía que aquí iba a tener que hacer. Era como para que fuera un poco más claro que la relación de las dos es 1 entre omega C. Entonces lo que voy a poner aquí es 1 entre omega C. ¿Cuál es la siguiente conclusión? La señal de corriente está adelantada a pi medio respecto a la señal. Que la señal de corriente está adelantada a pi medio respecto a la señal de tensión, que va aquí, menos 90 grados. Y aquí lo que tenemos es menos J sobre omega C. ¿Por qué menos J? Porque ya no es 90, sino que es menos 90. Ok, queda un ratito. Cuídate. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Creo que esas referencias eran las mismas que tenían por medio de la clase. En vez de la S la M. Sí. Sí, es que, digamos, aquí yo abordé el asunto diferente, digamos. Pero sí son las mismas. Tenemos algunas cosas por acá. Dice. Si el ángulo de impedancia es negativo, significa que la corriente es hacia adelante respecto a la señal de tensión.
Entonces, yo creo que sí me da tiempo de terminar eso. Poner una nota por aquí. Yo ya tengo que ir. Usted puede ir al gimnasio, yo no. Usted puede ir al gimnasio, yo no. Yo. Si hubieran nacido más cerca, está ¿Llore? Eso es lo último que copiamos hoy. Nada más voy a explicar. Y terminamos. Tranquilito, practico. ¿El Zoom? ¿No? ¿El Zoom? Ah, eso. Ok. Para tener un compendio de datos curiosos. Le voy a grabar a ustedes en clase. Sí. Ya sabes, checando. Que no lo he escuchado todavía. Es un mito. Lo pone como bloopers del curso. Al final. Ah. En el último episodio, ahí lo ponemos al final.
Voy a tener que grabarlos a propósito. Voy a hacer uno que es así y me caigo. ¿Listo? Bueno. Dice, algunos comentarios de lo que habíamos dicho allá. Dice, si el ángulo de la impedancia es negativo, significa que la corriente se adelanta respecto a la señal de tensión. Es lo que decíamos. Vamos a entender el ángulo de la impedancia como el atraso, y si ese atraso es negativo, entonces es un adelanto. Eso es todo. En general, las ecuaciones válidas para las resistencias en DC se cumplen para las impedancias en AC. Entonces, son muy análogos, el concepto es muy análogo. Y eso es como... Yo no sé a quién se le ocurrió hacer esta transformación a números complejos, pero el que lo hizo, crack. Porque permite trabajar con señales sinusoidales como si fueran valores constantes, simplemente usando números complejos. Dice, en lugar de usar valores constantes de tensión y corriente, en AC se utilizan los fasores de V e I. Algunas observaciones válidas son, entonces, algunas cosas que se siguen cumpliendo. Se sigue cumpliendo la ley de Ohm, es decir, pero de verdad en versión fasorial, esta es la versión fasorial, estos son números complejos, no es en el tiempo. Aquí hay como una transformación de dominio, ¿verdad? Ustedes cuando ya después de haber hecho transformada en Laplace tienen como que tener la noción de que uno puede trabajar en universos matemáticos que no existen. Es un dramático ahí, ¿verdad? Entonces, aquí no estamos trabajando en el dominio del tiempo, aquí las cosas no dependen del tiempo, sino que son números complejos. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto sobre el tiempo, representa algo sobre el dominio del tiempo. Pero en el tiempo es más difícil, entonces hagámoslo así. Así es básicamente la filosofía de eso. Entonces, vamos a tener la versión de la ley de Ohm en números complejos o en el dominio, aquí decimos que estamos en el dominio de la frecuencia. Entonces, fasor tensión es igual a Z por fasor corriente, donde Z es la impedancia. Suma en serie de impedancias, la Z equivalente es igual a la sumatoria de n igual 1 hasta n de Z sub i. Y la suma en paralelo, Z equivalente es igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de 1 entre ZI, todo a la menos 1. Algunas notas importantes. Veamos algo aquí. Según la ley de Ohm, tenemos esto, ¿verdad? Z es igual a V entre I. Esto significa que la magnitud de Z, ¿verdad? Le estoy poniendo esto, estoy expresando lo que es internamente. La magnitud de esto, que es Z, bueno, Z ángulo de cita, todo esto va a ser igual a V0 entre raíz de 2 ángulo de alfa, que es esto, digamos, desarrollado. Después tenemos el fasor corriente desarrollado y es esto. Entonces, al trabajar esto un poco, decimos, ok, magnitud de Z ángulo de cita es igual a esto de aquí, lo podemos simplificar a esto. Creo que no hay problema con eso, ¿verdad? Aplicamos un poco de álgebra de números complejos. Entonces, quitamos las raíces de 2 y queda V0 entre I0, ángulo de alfa menos phi. De esta forma, entonces, si esto de aquí es igual a esto de aquí, la magnitud de Z tiene que ser lo que ya habíamos dicho, que es V0 entre I0. Entonces, aquí lo que estoy haciendo, esta ecuación que tiene como dos partes, una parte que es magnitud y otra parte que es ángulo, la estoy separando en dos ecuaciones, una en donde se igualan las magnitudes y otra donde se igualan los ángulos. Entonces ahí llegamos a lo que hemos estado mencionando todo este rato. Otra nota, se había deducido que en general en AC teníamos esto. De aquellas demostraciones viejas habíamos deducido esto. Ahora, puede decirse entonces que P promedio es igual a esto, que es igual a esto. Ok, entonces, ¿qué pasó aquí? Esto lo podemos ver, esto de aquí, este 2 de aquí, podemos verlo como raíz de 2 por raíz de 2. Entonces, le pongamos un raíz de 2 debajo de este y un raíz de 2 debajo del otro. Entonces, los pasamos a valores eficaces, y los valores eficaces son la magnitud del fasor. ¿De acuerdo? Recordamos, no lo tengo aquí, pero valor eficaz es la magnitud del fasor, entonces la potencia promedio la vemos como más o menos, ya se nos parece un poco más a V por I, simplemente está atravesado el coseno de la. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, para terminar, terminamos entonces.